Hebreos 10, del 1 al 14, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bien, en esta mañana, hermanos, estaremos continuando con el tema de la Cena del Señor. Y ahora quiero hablarles de un aspecto importante de este tema. El domingo pasado estuvimos hablando sobre las bendiciones, pero también las sanciones que reciben aquellos que no participan de la Cena del Señor como lo dice la palabra, sino que hacen lo que los corintios hacían, participando de la mesa del Señor aquí en la iglesia, pero también participando de la mesa de los demonios allá afuera, como dice el apóstol Pablo. Y eso, hermanos, provoca a celos al Señor. Eso hace que el Señor entre en celos, porque ¿cómo es posible que su iglesia haga esas cosas? Y lo que sucede, el resultado de esto, hermanos, es que el Señor comienza a traer sanciones y juicios sobre aquellos que hacen tales cosas. Bien, en esta mañana quiero enfocarme sobre un aspecto importante, y es: si la Cena del Señor es tan significativa, ¿de qué manera podemos comprenderla? ¿Cómo podemos entender la Cena del Señor? Esto ha sido motivo, hermanos, de muchos debates, de muchas controversias a lo largo de la historia. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana ha enseñado tradicionalmente que la Cena del Señor es un sacrificio que se le conoce como el sacrificio de la misa. Ellos creen que Cristo, hermanos, es sacrificado otra vez en el altar del sacrificio, y ahí el sacerdote sacrifica una vez más a Cristo, ofreciéndole al pueblo el cuerpo de Cristo, el cuerpo literal de Cristo. Así que el catolicismo romano enfatiza dos aspectos. Primero, la Cena del Señor es un sacrificio, y segundo, la Cena del Señor es una transubstanciación. ¿En qué sentido? En que ellos dicen que los elementos del pan y del vino son real y literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Literalmente, real y literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y hablar sobre este tema en profundidad, hermanos, nos llevaría un poquito más de tiempo, pero no voy a explicar
de qué manera ellos creen que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre, aunque cuando ustedes lo prueban es pan y es vino. Pero ellos dicen que ocurre un milagro en ese momento de la transubstanciación. Los reformadores rechazaron totalmente esta idea. ¿Por qué, hermano, los reformadores rechazaron esta idea? ¿Saben por qué lo rechazaron? Ellos rechazaron la enseñanza de la Cena del Señor, conforme lo entiende el catolicismo romano, porque Hebreos claramente, hermanos, claramente dice que el sacrificio de Cristo fue realizado una sola vez para siempre, para no volver más a repetirse. Es claro, clarísimo en los versículos que leímos, porque Cristo fue ofrecido una sola vez. Ese sacrificio de Cristo, hermanos, fue realizado una sola vez. Y para esto tenemos que entender el contexto de lo cual el escritor de Hebreos tiene en mente. Y el contexto que él tiene en mente es los sacrificios de animales que se hacían en el templo judío. De hecho, voy a decir, hermanos, de paso, que el libro de Hebreos fue escrito antes del año 70. ¿Y por qué razón uno puede creer que el libro de Hebreos fue escrito antes del año 70? Por la razón de que todavía cuando el escritor de Hebreos escribió este libro, todavía se estaban haciendo los sacrificios en el templo judío. La manera como él escribe es como si él estuviera sentado frente al templo judío, viendo a los sacerdotes entrar con los sacrificios de animales y estar escribiendo las palabras en este libro de Hebreos. Notemos cómo dice, fíjense bien, versículo 11, cómo dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Si el libro de Hebreos hubiera sido escrito, hermanos, después del año 70, el escritor no hubiera escrito de esta manera. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón? Porque en el año 70 el templo fue destruido. En el año 70 los romanos destruyeron el templo judío y no había manera de que los sacerdotes estuvieran ministrando todavía en el templo judío. Así que cuando el escritor de Hebreos escribe estas palabras, todavía los sacerdotes estaban ministrando en el templo judío todos los días. Él escribe en tiempo presente. Y ciertamente todo sacerdote está, fíjense bien, no dice estaba o estuvieron, sino está, tiempo presente, que día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En ese contexto, hermanos, de los sacrificios judíos, el escritor de Hebreos escribe sobre el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Tengan presente, hermanos, después de que Cristo murió, los judíos siguieron ofreciendo sus sacrificios en el templo como si nada hubiera pasado. Ellos continuaron con sus sacrificios, llevando los animalitos al templo para que el sacerdote los ofreciera por sus pecados, y continuaron haciendo lo mismo por 40 años más, 40 años más. Y es en este tiempo cuando el escritor de Hebreos escribe esta carta a los hebreos. Y en ese tiempo, hermanos, el templo judío estaba todavía funcionando normalmente, y los sacerdotes ministrando día tras día y ofreciendo los sacrificios. Y el escritor de Hebreos aborda ese tema. Esos sacrificios de animales ya no son más necesarios, porque Cristo, con una ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 12, como dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el versículo 10: en esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo ofreció su propio cuerpo como sacrificio y fue hecho una sola vez para nunca más volver a repetirse. Fíjense bien, hermanos, para nunca más volver a repetirse. Pero Roma dice que cuando se participa del pan y del vino, se tiene que hacer el sacrificio de Cristo nuevamente. O sea, se vuelve a repetir otra vez el sacrificio de Cristo. Y eso no es bíblico, hermano. Es antibíblico. Esa enseñanza es antibíblica porque contradice al libro de Hebreos claramente. Contradice a la escritura inspirada claramente. No importa las explicaciones que ellos nos den, no importa la filosofía a la que ellos apelen para explicar el por qué razón el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino literalmente en la sangre de Cristo. Podrán usar mucha filosofía, hermanos, pero la escritura inspirada es que ese sacrificio fue realizado una sola vez para no volver a repetirse más. Por lo tanto, los reformadores claramente rechazaron el lenguaje de la Iglesia Católica de que la cena del Señor es un sacrificio. No, la cena del Señor no es un sacrificio. La cena del Señor es un memorial. La cena del Señor, hermanos, es un recordatorio de su muerte. No es una repetición de su muerte, sino un recordatorio de su muerte. Es muy interesante e importante entender. En esta mañana quiero hablar, hermanos, de tres aspectos. El primer aspecto es lo que quiero mostrar en esta mañana es lo que no es y lo que sí es la cena del Señor. Y de ahí quiero mostrar los tres aspectos de lo que, un aspecto de lo que no es la cena del Señor y dos aspectos de lo que sí es la cena del Señor, para ser un poco más claro. Así que lo que no es la cena del Señor. ¿Qué no es la cena del Señor? Bien, la cena del Señor, en primer lugar, no es un sacrificio continuo, sino el recordatorio de un solo sacrificio consumado, tal como lo dice Hebreos. Cristo se ofreció a sí mismo en sacrificio por el pecado una sola vez y para siempre. Por lo tanto, la cena del Señor no es la ofrenda del sacrificio de Cristo realizado por un sacerdote para el perdón de los pecados, tal como Roma lo enseña. Roma afirma que la misa es un verdadero sacrificio por los pecados, tanto de los vivos como de los muertos. Tal enseñanza contradice rotundamente la palabra de Dios respecto al sacrificio de Cristo, el cual fue hecho una sola vez y para siempre, y de su absoluta eficacia para el perdón de nuestros pecados. Todo pecador necesita de un sacrificio por sus pecados, pero ese sacrificio fue realizado solo una vez hace 2000 años y no necesita volver a repetirse. La cena del Señor, por lo tanto, es un recordatorio de ese sacrificio hecho en nuestro lugar. Eso es lo que es la cena del Señor, hermanos. Un recordatorio, no un sacrificio repetido vez tras vez. Lamentablemente, Roma dice que la cena del Señor o la Eucaristía es un sacrificio sin sangre de Cristo, sin sangre. Y que cuando el fiel católico, hermanos, está tomando la hostia, literalmente está comiéndose el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo eso puede ser posible? ¿Quién sabe? No hay una explicación convincente. Pero, hermanos, la palabra de Dios claramente dice que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez. Y repetir ese sacrificio, aunque sea sin sangre, es casi blasfemo. Es casi blasfemo. Por esa razón los reformadores repudiaban esta enseñanza de la cena del Señor bajo el entendimiento católico romano. Un hombre llamado John Wycliffe dijo lo siguiente respecto a esta enseñanza: nada es más repulsivo que lo que hace todo sacerdote católico romano diariamente al entregar el cuerpo de Cristo
en un sacrificio por los pecados del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué entregar el sacrificio de Cristo otra vez? ¿Por qué volverlo a sacrificar cuando Él ya fue sacrificado una sola vez, tal como dice Hebreos? ¿Por qué volverlo a sacrificar en el altar? De hecho, hermanos, si ustedes notan, en las iglesias protestantes existe algo muy diferente a las iglesias católicas romanas, y es la diferencia del altar y de la mesa. En toda parroquia católica existe el altar donde Cristo es sacrificado. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, cuando el sacerdote católico celebra la misa, él da la espalda al pueblo y se voltea al altar, ¿no es cierto? Al altar a ofrecer, a consagrar los elementos del pan y del vino, porque ahí en ese altar están sacrificando a Cristo otra vez, en ese altar. Nosotros no tenemos altar, nosotros lo que tenemos es una mesa, le decimos la mesa del Señor. ¿Por qué? Porque la mesa es la comunión de los santos, ¿no es cierto? No es el altar del sacrificio. El altar del sacrificio fue allá en la cruz. Él fue sacrificado en esa cruz, representando el altar del templo judío, donde los sacerdotes sacrificaban los animalitos en sacrificio al Señor. Ahí en esa cruz podemos decir que fue el altar donde Cristo fue sacrificado. Pero no ahora. Él ya no puede ser más sacrificado, porque Él fue sacrificado una sola vez para nunca más volver a repetirse. Bien. Segundo, la cena del Señor no es un sustituto para la fe, sino que es una expresión de fe. La enseñanza que afirma que la presencia de Cristo se encuentra de manera real, o que los elementos se convierten en algo literal del cuerpo y la sangre de Cristo, ha llevado a muchos a creer que la participación de dichos elementos les concede el perdón de sus pecados, y no es así, hermanos. Miren, hay una gran diferencia entre lo que es el evangelio y lo que son los sacramentos. Los sacramentos, hermanos, son solamente sellos y señales que no salvan a nadie. Cuando una persona es bautizada en agua, no puede ser salva simplemente porque es bautizada en agua. No hay tal cosa. El agua no salva a nadie, el bautismo no salva a nadie. Lo que salva es Cristo y su evangelio. Lo que salva es Cristo cuando concede el perdón de los pecados. El bautismo no regenera a nadie ni salva a nadie. La cena del Señor tampoco puede perdonar los pecados de nadie. Lamentablemente, este énfasis, hermanos, de que la cena del Señor o la comunión o la Eucaristía es para el perdón de pecados, es algo que prevalece en la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. Lamentablemente, debido a que ellos han entendido la cena del Señor de una manera diferente, como un sacrificio, no como un recordatorio, sino como un sacrificio, donde Cristo es sacrificado vez tras vez en el altar de las iglesias católicas. Pero la cena del Señor no concede el perdón de pecados a nadie, sino más bien fortalece la fe de aquellos que ya han sido perdonados, participando con fe y gratitud y recordando aquel cuyo sacrificio en la cruz fue suficiente para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Cuando participamos de la cena del Señor, hermanos, no estamos participando para que nuestros pecados sean perdonados, no. Nuestros pecados ya han sido perdonados. Participamos de la cena del Señor porque Él mandó que su pueblo hiciera esto en memoria de Él, recordando su muerte.
Por lo tanto, no existe, hermanos, ningún poder sobrenatural en el pan y el vino. No hay tal cosa como un poder sobrenatural que te hace mejor cristiano si participas de la cena del Señor, o un mal cristiano si dejas de participar de la cena del Señor. Porque los elementos en sí, hermano, no contienen algo mágico. No. Pero, hermanos, dentro del catolicismo romano, lamentablemente esto prevalece a tal grado de llegar a adorar la hostia, ¿no es cierto? Se adora la hostia en la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué adoran la hostia? Porque para ellos ese pedazo de pan es Cristo mismo. Se ha convertido en Cristo mismo. Algo totalmente en contra de la palabra de Dios. Totalmente en contra de lo que dice Dios en su palabra. El mandato de participar del pan y del vino es una ordenanza divinamente establecida y es también una expresión externa de la fe puesta en el Redentor que fue crucificado. Por medio de ese acto, el participante expresa que cuando participa del pan y del vino y se alimenta con ellos, también acepta en su corazón, por medio de la fe, el sacrificio expiatorio de Cristo y que depende completamente de la obra del Calvario. Cuando nosotros tomamos el pan y el vino, hermanos, no estamos creyendo que ese pan y ese vino es literalmente el cuerpo de Cristo ni la sangre de Cristo. No, no hay tal cosa. Lo que estamos haciendo es que al tomar esos elementos, estamos tomando en fe y apropiándonos personalmente de los beneficios del sacrificio de Cristo de hace 2000 años. ¿Se dan cuenta? Los beneficios del sacrificio de Cristo de hace 2000 años. No es que Cristo esté siendo sacrificado otra vez en la cena del Señor, no. Es que Cristo fue sacrificado una sola vez, pero sus beneficios, hermanos, continúan. Y cuando tomamos el pan y el vino, nos estamos apropiando de esos beneficios. Y esos beneficios, hermanos, son espirituales. Esos beneficios no son físicos. Esos beneficios son espirituales, completamente espirituales. Todo lo que Cristo hizo en la cruz a nuestro favor y en nuestro lugar, y todos los beneficios que Él ganó para nosotros, son beneficios, hermanos, que son aplicados a nuestra propia alma cuando en fe participamos de la cena del Señor. Por medio de ese acto, reconoce también que es un pobre pecador, que es incapaz de salvarse a sí mismo, pero confiesa que su sola esperanza se encuentra en el Cristo crucificado y resucitado y que solo le pertenece a Él. Al participar del pan y del vino, confesamos a Jesucristo delante de las personas y la iglesia local a la cual pertenecemos, y se nos ve como miembros del cuerpo de Cristo en plena comunión. La cena del Señor, hermanos, tiene varios beneficios, pero esos beneficios solamente son para aquellos que poseen fe verdadera. Los beneficios espirituales, hermanos, no son para aquellos que no poseen una fe salvadora o verdadera. Aquellos que no poseen esa fe, hermanos, el participar de la cena del Señor no les beneficia en nada. No hay beneficios espirituales. Es solamente para aquellos que poseen esa fe verdadera. Ahora bien, la cena del Señor no es una propiedad de todas las personas sin distinción, sino un privilegio para el Hijo de Dios solamente. Eso es algo que podríamos nosotros ignorar, hermanos, pero al ignorar tal cosa, los corintios cayeron en un problema muy grande de disciplina por parte de Cristo. ¿Por qué razón?
Porque los corintios estaban tomando la cena del Señor y apropiándose de ella indignamente. Y al hacerlo, hermanos, de esa manera, lo único que había por parte de Cristo en aquellos que lo hacían inapropiadamente era Dios traer sus juicios y sus sanciones a ellos. Por lo tanto, la cena del Señor no es propiedad de todas las personas, sino solamente un privilegio de los hijos de Dios. Ese es algo que debe ser entendido para evitar las sanciones de Dios o los juicios de Dios, el castigo de Dios, tal como los corintios lo estaban experimentando. La cena del Señor no es para los incrédulos, en otras palabras, sino para los creyentes que se encuentran bajo el señorío de Cristo. Las iglesias que dan participación de la cena del Señor, tanto a creyentes como a no creyentes, son culpables de no discernir el cuerpo de Cristo. Es cierto, hermanos, que nosotros no sabemos quién es un verdadero creyente. Eso es cierto. Por esa razón decimos que todos los que se dicen creyentes pueden participar de la cena del Señor, que han sido bautizados y que se dicen creyentes pueden participar. Pero hermanos, no se puede hacer participante de la cena del Señor, por ejemplo, a un musulmán, a un budista, personas que no se dicen cristianos. ¿Cómo pueden ellos participar de algo sagrado cuando en realidad ellos ni siquiera profesan la fe cristiana? A eso es a lo que en realidad me refiero. Obviamente nosotros no sabemos, no conocemos el corazón de las personas. Por lo tanto, creer de manera infalible que esta persona no es un verdadero creyente es imposible, hermanos. Nadie puede saberlo. Nadie puede saber infaliblemente que una persona no es un verdadero creyente. Podemos tener alguna idea debido a su estilo de vida, ¿no es cierto? Su estilo de vida, si esa persona tiene un estilo de vida que no concuerda con la palabra de Dios, con las escrituras, podemos tal vez tener una idea de que esa persona no es un verdadero creyente, pero no podemos decir de manera contundente: él no es creyente, él no es cristiano, porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. En el tiempo de la Reforma, hermanos, los reformadores, incluso Calvino, por ejemplo, él llegó a proteger la mesa del Señor, de tal manera que él no permitía que algunas personas que él conocía, que eran libertinos, que vivían en desobediencia abierta a los mandamientos de Dios, pero eso sí, ellos querían participar de la cena del Señor. Hermanos, Calvino guardaba celosamente la cena del Señor de tal manera que no les permitía a ellos participar de la cena del Señor. No porque Calvino supiera infaliblemente que no eran cristianos o que no eran verdaderos creyentes, no, sino porque él sabía por medio del testimonio de ellos que ellos no estaban dando frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que debe de hacerse todavía en las iglesias cristianas, hermanos. Todo aquel que no viva de acuerdo a la palabra del Señor, en obediencia al Señor, no debe participar de la cena del Señor, porque al hacerlo, lo único que va a recibir son sanciones y juicios de parte de Dios. Es claro, el apóstol Pablo lo habla claramente. Pero por otro lado, no significa, hermanos, perfección. No significa que un cristiano que es verdaderamente creyente siempre tenga que vivir en temor. No, ¿qué tal si tomo la cena del Señor y el Señor me manda juicio, me da sanciones? Porque es que yo le fallo al Señor. Tenemos que entender, hermanos, que la cena del Señor, aunque es para creyentes solamente, no significa que ese creyente verdadero deba de ser perfecto, que no debe pecar nunca para que pueda participar de la cena del Señor. No hay tal cosa, hermanos.
Si es así, entonces nunca participaríamos de la cena del Señor, ¿no es cierto? Porque todos pecamos, ¿no es cierto? Todos le fallamos al Señor. Por lo tanto, es imposible que haya cristianos que nunca pequen y que por lo tanto solamente ellos pueden participar de la cena del Señor. No hay tal cosa. Así que el apóstol Pablo claramente nos dice cuáles son los resultados de participar de la cena del Señor indignamente. Ahí en 1 Corintios 11, 27 al 30, que posteriormente lo estaremos examinando, nos habla de este aspecto. Es por eso que el no creyente, quien rechaza la gracia de Dios, no puede participar en este sagrado recordatorio. Es solo para los creyentes que han sido regenerados por el Espíritu Santo, o para aquellos que creen que son hijos de Dios. En la primera institución de la cena del Señor, Jesucristo se sentó a la mesa solo con sus discípulos y no con algunos otros simpatizantes. De la misma manera, solo los que son discípulos de Cristo deben participar de esta importante celebración. Es importante entender, hermanos, que cuando Cristo celebró la última Pascua con sus discípulos, estaban sus discípulos solamente. ¿Y qué nos muestra esto, hermanos? Nos muestra esto, que al instituir la cena del Señor, Él la instituyó solamente a los que eran de Él, a los que le pertenecían, a su pueblo. Por lo tanto, la cena del Señor debe ser dada a su pueblo solamente. La cena del Señor no debe ser dada a cualquiera de allá de la calle. No puede ser tal cosa. Hermanos, hay iglesias que no tienen cuidado en esto y que dan la cena del Señor indiscriminadamente a todo mundo, aunque no sean cristianos. Pero esto, hermanos, es antibíblico. No es bíblico el hacer tal cosa. Solamente aquellos que se llaman cristianos y que viven en comunión, que están en comunión, pueden participar de este sacramento, de la cena del Señor. Voy a concluir con esto, hermanos. La cena del Señor es una fiesta en la que Cristo mismo se encuentra real y verdaderamente presente, no en la forma de pan y vino, ni tampoco se encuentra presente físicamente debido a que su cuerpo está en el cielo. Jesucristo se encuentra presente de manera espiritual por medio del Espíritu Santo. Y nuestro Señor nos invita a que nos acerquemos a participar del pan y del vino, que representan su cuerpo partido por nuestros pecados y su sangre derramada para la remisión de nuestros pecados. Hermanos, pero la cena del Señor, el pan y el vino, es más que un mero memorial. Es algo más. Cristo se encuentra verdaderamente presente, espiritualmente, no físicamente. No como Roma dice, el pan es el cuerpo y el vino es la sangre, literal. No. Cristo verdaderamente se encuentra presente, es cierto, pero de manera espiritual. Y esta fue la postura de Juan Calvino, lo cual estaremos examinando en el próximo domingo, Dios mediante. Pongamos aquí en este momento.